Biblia en el libro de Santiago, en su capítulo 4. Hace 8 días nos quedamos en el versículo 6. Hoy vamos a ver del 6 al 12. Hace 8 días aprendíamos de Santiago, que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, decía. ¿De dónde? De vuestras pasiones. Es lo que decía, o lo que dice Santiago 4, versículo 1. ¿Se acuerdan? Decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, dice, y no tenéis, y matáis, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque, dice, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora sí, todos vamos a leer del 7 al 12, por favor. Dice, pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Señor, te damos gracias una vez más en esta noche, por la oportunidad, Dios mío, que nos das de poder estar una vez más en tu casa para poder aprender de ti y tu palabra, Señor Jesús, ya que tu palabra, Padre Santo, es alimento a nuestra vida, Señor Jesús, es lámpara a nuestros pies. Tu palabra dice, Padre Santo, con qué guardará el joven su camino, con guardar tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a atesorar tu palabra en nuestros corazones, Padre Santo, y que en nuestros corazones more en abundancia tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando el libro de Santiago, y esta vez pues vamos a hacerlo en el capítulo 4, del 6 al 12. Y el 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Buscaba en el diccionario para saber qué quiere decir soberbia. Y dice que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante hacia ellos. ¿Sí? Soberbio es alguien que, aunque no es mejor que alguien, se cree mejor que él. Me acuerdo cuando estábamos en la escuela, pues éramos pues prácticamente puros niños y toda la semana nos quedábamos en la escuela. Desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Y había muchos niños cuando jugábamos fútbol que tenían pues más edad que nosotros.
y siempre trataba de humillar a los nuevos, a los que iban llegando. Y en realidad, aunque yo no sabía jugar fútbol, bueno, aunque nunca aprendí, miraba yo que no eran tan buenos como decían. Pero esa es la soberbia, ¿sí? Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante hacia ellos, hacia su prójimo. Y esto es lo que estaba diciendo Santiago, que Dios resiste a los soberbios. Los soberbios es sería como un sinónimo del orgullo, de orgulloso. Que muchas veces, aunque no podemos hacer lo que estamos haciendo, no nos damos como a, ¿cómo se dice? No reconocemos que necesitamos ayuda, ¿sí? No reconocemos nuestro error, aunque sabemos que hemos fallado y que hemos cometido errores. El orgullo no nos deja aceptar nuestros errores. Entonces dice que a los soberbios Dios los resiste, dice, y da gracia a los humildes. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y obra, dice, en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. O sea, son palabras opuestas. Dice que el humilde, o la persona humilde, dice que reconoce sus limitaciones y sus debilidades. O sea, ¿por qué? Precisamente porque estamos hablando de Santiago. Entonces, el ser humano que no reconoce que es pecador y que necesita a un Salvador, siempre va a seguir con esa actitud de soberbia o de orgulloso. Pero el humilde reconoce que necesita la ayuda de Dios para salir adelante. Entonces dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La manera que respondemos a su llamado de acercarnos a su presencia depende de la postura de nuestro corazón, el cual Él anhela que nos acerquemos con un corazón puro y humilde. Nuestro corazón, o sea, el acercarnos a Dios depende de nuestra postura, si estamos orgullosos o no. Si reconocemos que hemos pecado y que necesitamos un Salvador, entonces nos acercamos humildemente a Él. Pero si somos soberbios, dice Salmos, que el necio dice en su corazón que no hay Dios. ¿Por qué? Porque no quiere dar cuentas a un Dios. Aunque en su interior sabe que hay un Dios, porque estamos aprendiendo en los estudios de escuela dominical en las mañanas, que Dios se ha mostrado en la creación. Todo lo que nosotros vemos, en cada cosa que vemos, dice que vemos su poder y su gloria. Entonces, no hay excusa, ¿verdad?, para el ser humano que diga que no hay Dios. Entonces los humildes dice que reciben abundante gracia. Dice, pero Él da mayor gracia a los humildes. Santiago quizás citaba el libro de Proverbios capítulo 3 y versículo 34. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, dice, dará gracia. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, vamos a acercarnos a Dios humildemente para pedirle perdón por nuestros pecados. Cuando Jesús estaba hablando acerca de la vid verdadera, dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. Y cualquier rama que se separe de la vid o del tronco va a morir, ¿sí? Entonces por eso decía, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice, porque separados de mí nada podéis hacer.
Recuerdo una vez que estábamos, pues estaba yo como desanimado y ya no quería seguir. Y estábamos en la casa. No recuerdo si íbamos a comer o no me acuerdo. Pero pues estaba mi Biblia ahí a un lado. Entonces una de mis hijas abrió la Biblia y no sabía leer. Entonces me dijo, ¿qué dice aquí? Me estaba preguntando qué es lo que decía en donde me estaba apuntando. Y eso era precisamente lo que decía. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces no podemos vivir separados de Dios. Y la manera en que nosotros podemos vivir pegados a Jesús es reconociendo nuestras limitaciones y reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Entonces debemos de guardar nuestros corazones en caer en una condición de soberbia o de orgullo y depender siempre de Dios. Reconocerlo siempre en todos nuestros caminos, así como decía el libro Proverbios cuando Salomón escribía, fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, dice, reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces Santiago en el capítulo 7 empieza a dar por lo menos 8 mandatos o 8 órdenes para que nosotros podamos vivir, así como dijimos hace 8 días, en el Espíritu. En primer lugar dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros en el capítulo 7. ¿Qué quiere decir someteos? Es una palabra que se usaba en el ejército. ¿Sí? Someternos a la voluntad de alguien más, sin resistencia. Y hacer la voluntad del que nos gobierna. Aceptar la autoridad y la voluntad de otra persona, generalmente dice sin oponer resistencia. Cada uno de nosotros entonces tenemos la responsabilidad de someternos a la voluntad de Dios, si en verdad nosotros queremos ser humildes. Santiago nos muestra cómo se ve la humildad. Someteos pues a Dios. Lo más importante del arrepentimiento es dejar lo que estábamos haciendo y comenzar a obedecer y someternos a la voluntad de Dios. Cuando Jesús, cuando los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Una de las cosas que Jesús les enseñó es que oraran para que la voluntad de Dios se cumpliera en uno mismo, en la tierra. Dice, Jesús quiere que oremos con el deseo de que la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, dice, no hay desobediencia ni obstáculos para la voluntad de Dios. En la tierra sí lo hay, y hay desobediencia. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? Si no nos sometemos a Él, entonces la voluntad de Dios no se puede cumplir en nosotros. Él nos enseñó con esta oración, pero también nos enseñó con su ejemplo. Cuando estaba orando en el Getsemaní, dice que se había angustiado tanto que cuando iba a orar, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Había un peso enorme en los hombros de Jesús al llevar todo el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Y Él sabía que iba a sufrir una muerte de cruz, que iba a ser latigado, que iba a ser escupido, que le iban a poner una corona de espinas en su cabeza. Dice que Él oró 3 veces a Dios, pidiéndole y diciéndole, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Él se entregó confiado en el Padre, cuya voluntad había venido a cumplir. Entonces, es lo que nosotros debemos de hacer. Primero, someternos a Dios. Segundo, resistir al diablo. Es lo contrario de someterse, resistir. Dice, es establecerse y plantearse en directa y continua oposición a todo lo que es del diablo o asociado con él. Resistir tiene que ver con confrontar al enemigo. ¿Sí? Cuando un país va a la guerra contra otro país, el país que es atacado se resiste a ser derrotado por su enemigo. ¿Sí? Así como ahorita allá en Ucrania y Rusia, según que Rusia había considerado o no había considerado tanta resistencia como la tuvo. Entonces, cuando nosotros resistimos al diablo, dice que el diablo huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque le vamos a resistir. Un corazón orgulloso piensa que solo lo puede vencer. Un corazón humilde piensa que solo con las fuerzas y la gracia de Dios podrá resistir a su enemigo. Entonces nosotros, ¿cómo podemos resistir a nuestro enemigo, el diablo? Hay una lectura que a la mayoría lo conocemos, que está en el libro de Efesios, en su capítulo 6, versículo 10. Y que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Estar firmes también es sinónimo de resistir, o sea, de no moverse, de mantenerse firme. Por eso dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De esa manera podemos resistir al enemigo. Pero también encontramos un gran ejemplo acerca de resistir al enemigo, y ese ejemplo lo tenemos con Jesús. Cuando Jesús dice que después de ser bautizado salió al desierto a ayunar por 40 días. Y después de 40 días dice que él tuvo hambre. Entonces vino el tentador o Satanás a tentarle y a ofrecerle todos los reinos de la tierra. Porque dice, a mí se me han sido entregadas. Y si tú postrado me adorares, pues a ti te lo doy. Jesús precisamente había venido para eso, para recuperar el poder que Satanás había robado allá en el Génesis, cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, cuando pecó. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 4 del 1 al 12, pero solamente vamos a leer el 12 y el 13. Y dice, y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por qué? Porque le resistió con la palabra de Dios y con el Espíritu. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid, dice, firmes en la fe. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nosotros o en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, Santiago nos manda a resistir al diablo y él huirá de nosotros. El secreto entonces de la guerra espiritual es resistir firmes. A medida de que nosotros nos mantenemos firmes en la fe y resistimos al diablo y a sus mentiras y amenazas, él huirá de nosotros. En tercer lugar dice, acercaos a Dios. Y él, ¿qué dice? Se acercará a vosotros. Santiago llama a sus oyentes a acercarse a Dios con un corazón puro,
practicando una vida de santificación. Esto puede ser hecho a través de examinar nuestros corazones. Muchas veces nosotros no examinamos nuestros corazones, o no pensamos, no meditamos en lo que nosotros hacemos. Pero muchas veces sí lo hacemos, pero muchas veces también hay cosas que se nos pasan, que no nos acordamos. El salmista David oraba y decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. David va a Dios para pedirle que lo examine, que conozca su corazón y que pruebe y conozca sus pensamientos. Esa debe de ser nuestra oración también. Esta es una admisión de que Dios conocía a David mejor de lo que él se conocía, y que David necesitaba que Dios lo examinara y lo conociera. David abre su alma completamente a Dios, preguntando si había algún pecado desconocido o no percibido para confesarlo. Esto muestra cuán preocupado por la santidad en su vida y cuán humilde era al reconocer que podía haber un camino de perversidad en él mismo. Amén. Entonces, nos debemos de someternos a Dios, resistir al diablo y acercarnos a Dios. Y luego dice, no, todavía no pasamos al siguiente. ¿Por qué entonces nosotros debemos acercarnos a Dios? Decía el profeta Isaías en su capítulo 55, versículos 6 al 7, buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Llamadle, dice, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio, dice, en perdonar. Entonces, ¿por qué buscamos o por qué nos acercamos a Dios? Para obtener su perdón. El apóstol Juan también nos asegura que Dios es un Dios de compasión y de muy grande misericordia, que puede perdonar a todo aquel que venga a Él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecadores, dice, limpiad las manos. Quizás podemos pensar que el lavarnos las manos sería una cuestión de higiene. Pues puede ser, pero Santiago no está hablando acerca de lavarnos las manos antes de comer. O como cuando Pilato dice que después de que no pudo, después de que el pueblo quería que mataran a Jesús, dice que él tomó pues agua, dice, y se lavó las manos. Pero eso no es lo que se refiere aquí Santiago. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Santiago aquí en este versículo? En el libro de Salmos 24, en su capítulo 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará, dice, en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El limpio de manos y puro de corazón, esto habla de un hombre o una mujer que es puro tanto en sus acciones como en sus intenciones. Ese es el limpio de manos. ¿Sí? La mujer o el hombre que es puro tanto en sus acciones como en sus intenciones. Las manos limpias son importantes, como dijimos, para la buena higiene, pero eso no está aquí hablando Santiago. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios muchas veces para orar, para pedir a Dios que nos sane de alguna enfermedad, o tenemos un problema
en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y muchas veces Dios no nos contesta. Y eso es porque nosotros no hemos lavado nuestras manos. Israel había pecado contra Dios y Isaías le estaba diciendo, le estaba dando a conocer que Israel se había apartado de Dios. Y por eso cuando ellos clamaban a Dios, Dios no escuchaba. Dice que Dios no ponía atención a sus oraciones, porque sus manos estaban manchados de sangre. Isaías 1, 15 al 16. Cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, dice, y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dios nos ha dado nuestras manos para trabajar, pero no nos ha dado nuestras manos para destruir. Muchas veces usamos nuestras manos para destruir. 5, dice, los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. Dice anterior aquí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 8, que el de doble ánimo siempre es inconstante en sus caminos, en todos sus caminos. Pero dice aquí que los de doble ánimo dice, purificad vuestros corazones. El doble ánimo aquí se refiere a, el doble ánimo es el que trata de servir tanto a Dios como al mundo. O sea, es tibio. Quiere servir a Dios, pero también quiere servir al mundo. Quiere vivir una vida, o quiere ser salvo, pero no quiere dejar las cosas del pecado. Una persona de doble ánimo es una persona con dos lealtades. Jesús se refirió a este asunto en Mateo 6:24, donde dice, ninguno puede servir a dos señores, porque obedecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero también encontramos otro ejemplo de decisión. ¿Vamos a servir a Dios o vamos a servir al mundo? Cuando Josué ya estaba por entregar, ¿verdad? O por morir, dice que le dijo, congregó a todo el pueblo, le hizo como un resumen de todo lo que Dios había hecho con ellos, con Israel, desde que salieron de Egipto. Entonces dice que él les dijo, si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El de doble ánimo no está convencido de servir a Dios. Quiere vivir en las dos partes. Pero el que no es de doble ánimo tiene esa convicción, así como Josué. ¿Cómo dijo? Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Entonces no podemos decidir, o no podemos decir un día que queremos servir a Dios, y después de una semana, 2 semanas después, un mes, un año, y ya no queremos servir a Dios. Es una persona de doble ánimo. Sino que nuestro compromiso con Él sea firme y serio. Purificar el corazón es ser dedicado solo a Dios. Entonces el doble ánimo no tiene esa convicción. Está entre sí y no. Y el que no es de doble ánimo tiene esa convicción, esa seguridad de servir a Dios. Y luego dice, afligíos y lamentad y llorad. Santiago 4, ahí en el 9 está ahí donde dice afligíos y lamentad y llorad.
El profeta Joel escribía también y decía: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, dice, con ayuno y lloro y lamento, dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, dice, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esa frase, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, significa arrepentíos. O sea que Dios les dijo a los israelitas, cuyos corazones se habían apartado de Él, que se arrepintieran de verdad, y que no solamente rascaran sus vestidos, sino su corazón, porque muchas veces tenían esa costumbre de cuando tenían una aflicción o pasaban por algún dolor, dice que se rasgaban sus vestidos y se sentaban en ceniza. Pero era una forma exterior que todo el mundo lo podía ver. Pero Dios busca o buscaba y sigue buscando un corazón verdadero, un corazón sincero, que no solamente se rasgue los vestidos, sino que se rasgue el corazón. Dice, así que cuando Dios le dijo a su pueblo, convertíos a mí con todo vuestro corazón, le estaba diciendo que se arrepintieran. El resultado de él quizás podrían tener llanto y lamento, pero eso era algo secundario. Lo verdadero es lo interior, lo que nosotros hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Rasgad vuestros vestidos, dice, y no, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Aquí vemos claramente que ese cambio de forma de pensar y de actitud debe tener el creyente cuando se arrepiente. O sea que deja de hacer lo que estaba haciendo malo y se convierte a Dios. Tiene nueva dirección. No sigue en su pecado. Y luego dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. La risa y el gozo del que habla Santiago es la risa y el gozo del mundo y la satisfacción en las pasiones terrenales. Sí, muchas veces muchos se gozan en hacer lo malo. En el libro de Romanos, en su capítulo 1, encontramos algo que nos puede ayudar a entender lo que estamos leyendo aquí. Dice, después de darle una lista de lo que son los que han decidido dar la espalda a Dios, dice que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen, dice, con los que la practican. Entonces, ese gozo de practicar el pecado y esa risa de practicar el pecado se debe convertir en lloro y en tristeza. Esa risa debe convertirse en llanto y en tristeza que produce arrepentimiento para salvación, como Pablo lo describió en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. Entonces, debemos nosotros de pensar en eso. Cuando nosotros estamos tristes o lloramos porque le hemos fallado a Dios. Como cuando Jesús daba las bienaventuranzas, en una de las bienaventuranzas, parece que es el segundo,
Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No solamente llorar porque alguien se murió, porque le duele, porque tiene un dolor, porque tiene una enfermedad. No se refería a ese tipo de llanto, sino un llanto de dolor por haberle fallado a Dios. ¿Sí? Un dolor, un llanto por saber que hemos transgredido su ley, que no hemos obedecido, que le hemos fallado. Ese debe de causar llanto en nuestros corazones. Por eso el apóstol Santiago decía, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Número 8 dice, humillaos delante del Señor, humillaos. En el capítulo 10 de Santiago. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. La Biblia, traducción lenguaje actual, lo traduce de la siguiente manera: sean humildes delante del Señor. La idea es reconocer nuestra pobreza espiritual, el hecho de que sin Dios no somos nada. Reconocer que reconocer que en comparación con Dios no somos nada e imploramos su gracia y misericordia. Recordando que no debemos de ser orgullosos porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús lo enseñó en Mateo 23:12, diciendo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y Pedro también escribía lo mismo en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Entonces no podemos acercarnos a Él, sino con un corazón contrito y humillado. El salmista David decía que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechazará jamás. Y luego dice que Dios da una promesa: si lo hacemos, Él nos exaltará. Para terminar, los últimos dos versículos, 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Quizás pensaríamos, entonces, ¿por qué? Por eso mucha gente dice, ¿tú quién eres para que me juzgues a mí? ¿Verdad? Quizás podríamos entenderlo de esa manera, que nadie nos puede decir nada, porque todos somos pecadores. Y el único santo es Dios. Pero no quiere decir que no podamos exhortar a nuestros hermanos con mansedumbre, con humildad, para mostrarle o para hacerle saber su error. El murmurar o el juzgar aquí es hablar de alguien cuando no está. Murmuración quiere decir comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que no se entere y con la finalidad de hacerle daño o molestarlo. Eso es lo que dice, es lo que quiere decir murmuración. Y Santiago decía, hermanos, no murmuréis. Y esta frase está escrita en presente, no murmuréis. O sea, como diciéndole a sus oyentes, dejad de hacer lo que estás haciendo. O ya dejen de murmurar los unos con los otros. Y no le está hablando a gente que no conoce a Dios.
le está hablando a gente que ya conocía a Dios y que se llamaba ser cristiano. Entonces, es una orden que Santiago le da: no murmuréis los unos de los otros. Los cristianos entonces no debemos hablar mal los unos de los otros. La idea aquí también es desprestigiar, dice, o dañar la reputación de alguien. Y muchas veces nosotros perdemos tiempo en estas cosas, en hablar de nuestro hermano, de dañar el prestigio de nuestros hermanos. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sí, que hieren, que matan. Algunas personas tienen, dice aquí, la terrible habilidad de hablar de una manera que apuñalan como una espada contra otros. Sus palabras entonces causan dolor a sus hermanos. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y luego dice: yo Jehová. Dios mismo estaba diciendo o dando esta orden de no murmurar, de no hablar contra nuestro prójimo. Proverbios 6, 16 al 19. 16 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Si ustedes lo pueden leer, Proverbios 6, 19, solamente vamos a leer el último. Dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies perezosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sí? Entonces no debemos de murmurar, no debemos de hablar mal en contra de nuestros hermanos, porque dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, dice, pero aún 7, dice, abomina su alma, y ese es el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Entonces Santiago estaba dando su mensaje a su iglesia y diciéndole: no murmuréis. El 12 dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. El que murmura de su hermano, juzga a su hermano, se opone a la ley de Dios. El que hace eso, habla en contra de la ley y juzga a la ley. ¿A qué se refería Santiago en de juzgar o de no? Donde dice juzgas, a donde dice en el 11, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El que hace eso se pone en el lugar de Dios, porque Él es el que juzga, Él es el que instituyó la ley. Está usurpando el lugar de Dios. Entonces, nosotros no debemos de juzgar o de hablar mal en contra de nuestros hermanos. Entonces dijimos que ¿qué significa murmurar contra la ley o juzgar la ley? Significan 2 cosas. 1, hablamos mal de la ley y juzgamos al decir con nuestros actos que la ley no aplica para mí o para nosotros. O decimos
que no estamos, o decimos que estamos por encima de la ley, o que la ley no es suficiente, estricta como debe de ser. La ley me ordena amar a mi hermano y no murmurar contra él, pero al hacerlo decimos que estamos por encima de la ley. 2, nos hacemos señores de la ley, pero fue Dios quien dio la ley y Él es el único legislador. Y nosotros somos llamados a obedecer y a ser humildes. En cambio, cuando murmuramos y juzgamos al hermano, nos atribuimos algo que no nos pertenece. Solo Dios es el que salva y es el que condena. Todos compareceremos algún día ante el tribunal de Dios y Él es el juez de toda la tierra. Entonces, ¿qué actitud debemos de tomar entonces ante esta situación? Tomemos el ejemplo de Jesús. Dice que él siendo en forma de Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo, tomando, dice, forma de siervo, dice que se humilló. Está en Filipenses. Vamos a dar la lectura. Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Sometiéndose a la voluntad de su Padre. Por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué es lo que dijo Santiago? Que al humilde lo va a exaltar. Pero, por lo cual, dice, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de andar? ¿Cómo nos enseña Santiago que debemos de caminar? 1, someternos a Dios. 2, resistir al diablo. 3, acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Por último, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Con esto hemos terminado el capítulo 4. Recuerden que el del 13 al 18 lo estuvimos viendo hace 2 semanas, que decía Santiago que nosotros debemos de tomar en cuenta a Dios en todas las cosas que hacemos, ¿sí? Que no debemos de considerarnos como dueños de nuestra vida, porque el dueño de nuestra vida es Jesús, es Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y el pastor con nosotros. Hermosa palabra, ¿no es cierto? Cómo aprendemos, cómo recordamos, cómo fortalecemos nuestra fe. Hay tantas cosas que ya sabemos, pero que siempre la palabra nos está recordando, porque la necesitamos, ¿verdad? Y eso es la palabra de Dios, es alimento, y es el alimento actual. Si no nos alimentamos, ¿verdad? Vamos a perecer, vamos a
Va a llegar el momento en el que nos vamos a debilitar tanto que nos vamos a morir. Y es indispensable para nuestra vida. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.